En esta sesión vamos a ver un método para calcular la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto dado. El método que vamos a utilizar es el llamado método de Leibniz y después vamos con una actividad. Leibniz, el cálculo que proponía como procedimiento para simplificar la resolución de problemas matemáticos fundamentalmente geométricos que consistían en principio en una cuadratura de áreas limitadas por curvas y la determinación de máximos y mínimos para una curva dada, es decir, la determinación de una tangente. Expresada de manera esquemática, la base del método consistía en concebir la curva dada en términos de un polígono infinitángulo, es decir, como un polígono con un número infinito de lados de dimensiones infinitesimales. Leibniz introduce a los números infinitesimales y define una serie de operaciones algebraicas para su funcionamiento, de tal manera que i es un número infinitesimal de primer orden, es decir, que ese número infinitesimal es un número muy pequeño. Y tenemos las siguientes propiedades. La primera, a más i es igual a, donde a es un número real. La segunda propiedad, a por i sobre i es igual a a. La tercera, i va a ser mayor que i cuadrada, va a ser mayor que i cúbica, va a ser mayor que i cuarta y así sucesivamente. La cuarta, a por i es igual a i. La quinta, a sobre i es igual a w, donde w es un infinito. La sexta, w por a es igual a w, entre otras propiedades que hay. Estas propiedades se traducen a las actuales de tal manera que podríamos definir como i igual al límite de x cuando x tiende a 0. Leibniz decía que cualquier punto sobre la curva se podía representar como un segmento de longitud infinitesimal. El segmento m de longitud infinitesimal y representaba a un punto m o m minúscula sobre la curva y igual a f de x. Como cualquier punto de la curva es un segmento de longitud infinitesimal, ese segmento está sobre la recta tangente. Entonces la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente del segmento infinitesimal. Es decir, tenemos una fórmula para la pendiente de la recta tangente. M de t igual a f de x más y menos f de x sobre y. Esta es la fórmula que tenemos para calcular la pendiente de la recta tangente. Esta fórmula no se utiliza límites y es un infinitésimo y resulta muy práctica para obtener la pendiente de una recta tangente en cualquier punto definido en una curva dada. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Obtener la pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a x cuadrada en el punto en donde x es igual a 1. Primero vamos a obtener la función evaluada en el punto x igual a 1. Vamos a sustituir este valor de x igual a 1 en la x de la función, es decir que f de 1 va a ser 1 elevado al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. El problema es equivalente a obtener la pendiente de la tangente cuya curva es f de x igual a x cuadrada en el punto 1,1. Vamos a usar el método de Leibniz. La pendiente de la recta tangente pues es f de x más y menos f de x sobre y. Esta es la parte que vamos a utilizar. F de 1 que va a ser este f de x y vamos a encontrar esta parte de aquí f de x más y. Vamos a sustituir este 1 más y en la parte de la función x cuadrada. Entonces vamos a elevar 1 más y al cuadrado. Aquí vamos a usar el desarrollo de un binomio, que es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2 por i, es 2i más i cuadrada. Lo siguiente va a ser obtener 1 más i y 1 evaluado en las funciones. Entonces vamos a poner f de 1 más i, que es este resultado que obtuve, 1 más 2i más i cuadrada, menos la función evaluada en 1,
que va a ser 1. Aquí entonces voy a cancelar este 1 con este menos 1 y me va a quedar esta parte de aquí, 2i más i cuadrada. Voy a factorizar i y me queda i que multiplica a 2 más i. Sustituyo en la ecuación para calcular la pendiente de la recta la parte del numerador i por 2 más 1 sobre i. Voy a cancelar la i y me queda el 2 más i. Como i es un número infinitesimal, entonces la pendiente de la recta tangente, y usando la propiedad, la primera propiedad que dice que a más i es igual a i, entonces obtengo el valor de 2, ya que i es un infinitésimo y 2 es un número real. Entonces la pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a x cuadrada en el punto 1, 1 es 2. Vamos con otro ejemplo. Vamos a tomar la misma función f de x igual a x cuadrada y vamos a obtener la pendiente de la recta tangente en el punto donde x es igual a menos 1/2. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a calcular la función evaluada en el punto menos 1.5. Recuerden que la función era la x cuadrada. Esta era mi función, entonces voy a evaluar la función en menos 1.5 y menos 1.5 al cuadrado es 2.25. Esta es la ecuación para la pendiente de la recta tangente. Ya obtuve el f de x, voy a obtener lo que sigue, sería f de x más i. Evalúo menos 1.5 más i en la función, me queda menos 1.5 más i elevado al cuadrado, menos 1.5 al cuadrado, que es el cuadrado del primer término, más 2 veces el primer término por el segundo, 2 por menos 1.5 es menos 3 por i, más i cuadrada. Me queda menos 1.5 al cuadrado es 2.25 menos 3i más i cuadrada. Encuentro la parte del numerador, que va a ser la función en menos 1.5 más i menos la función en menos 1.5. Escribo esta parte de aquí, que es esto, menos evaluada en el menos 1.5, que es menos 2.25. Cancelo estos dos, que son términos semejantes de signo contrario, y me queda menos 3i más i cuadrada. Factorizo i y me queda menos 3 más i. Entonces la función evaluada en menos 1.5 me queda menos 3 más i. Haciendo uso de la primera propiedad, me queda que la pendiente de la recta tangente sería menos 3. A continuación están otros ejemplos en los que también vamos a usar la fórmula para calcular la pendiente de la recta. Vamos a utilizar el método de Leibniz para calcular la pendiente de la recta tangente de la función x cúbica en el punto x igual a 2. Entonces vamos a calcular las partes que nos pide aquí la fórmula. Vamos a empezar con el f de x evaluado en el punto 2. Entonces va a ser f en 2. Vamos a sustituir este valor de 2 en la x de la función. 2 al cubo. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, es 8. Luego vamos a calcular la parte de acá arriba, de la f de x más i, en el punto x igual a 2. Entonces va a ser la función evaluada en 2 más i, en la función, que va a ser 2 más i al cubo. Aquí vamos a utilizar el desarrollo del cubo que está acá en esta parte.
que es el cubo del primer término más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. En esta parte va a ser 2 nuestro primer término y nuestro segundo término. Lo voy a desarrollar aquí. Entonces va a ser el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. Voy a quitar los paréntesis. 8 más 2 al cuadrado es 4 por 3, 12 por i, más 3 por 2, 6 i al cuadrado, más i al cubo. Y este va a ser la otra parte. Ahora voy a sustituir en la ecuación para la pendiente de la recta tangente. Entonces la pendiente va a ser la función, que es este de aquí, más el i cúbica, menos la función evaluada en el punto, que es este 8 de aquí, menos 8 dividido entre i. Aquí estos dos términos son iguales de signo contrario, los cancelo y me va a quedar 12i más 6i cuadrada más i cúbica sobre i. Voy a factorizar una i, entonces me va a quedar i que multiplica 12 más 6i más i cuadrado, y divido entre la i, aquí puedo cancelar, y entre i me queda el término que está aquí dentro del paréntesis. En esta parte voy a utilizar las propiedades, que son estas de acá. Entonces voy a utilizar la número 3. Entonces va a ser 12, y aquí en esta parte voy a utilizar la propiedad 3. Entonces es 6 por i me da i más i cuadrada. Como estos i son números infinitesimales, entonces tienden a 0. Entonces me queda que la pendiente de la recta tangente es 12. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio con el método de Leibniz, que sería tener f de x igual a 3x cuadrada más 5x menos 6 en x igual a 1/2. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la fórmula para calcular la pendiente de la tangente, que es la función en x más y menos f de x entre y. Empecemos por calcular cuánto es f de x. Entonces vamos a empezar evaluando la función en 1/2. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que vamos a sustituir 1/2 en donde encontremos una x. Entonces para esta función sería 3 por el valor que vamos a darle a la x al cuadrado más 5 por el valor de la x menos 6. Ahora lo que vamos a hacer pues es desarrollar los paréntesis. En este caso tenemos 1/2 al cuadrado, que sería 1/4, y 1/4 por 3 sería 3/4, ¿verdad? Lo que hice es elevar el cuadrado del de arriba y el cuadrado del de abajo, ¿no? Para que me diera 1/4. Más 5 por 1/2. En este caso, como esta es fracción y este es número entero, recuerden que se pone sobre 1 y sería 5 por 1
entre 1 por 2 menos 6. Ahora lo que resta es hacer la cuenta, ¿verdad? Entonces la función en un medio vendría siendo menos 11 cuartos. Si se les complica eso, pues pueden usar una calculadora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la otra parte, ¿no? Que viene en la fórmula de la pendiente de la tangente, que es la función en x más y. Entonces en este caso pues sería la función evaluada en el punto x, que en este caso es un medio, más y. Entonces recordemos, como en el paso anterior, donde esté x vamos a poner un medio más y. Entonces en este caso sería 3 que multiplica a un medio más y, pero al cuadrado, más 5 por lo que vale la x, que en este caso es un medio más y, menos 6. Bueno, en este caso, como tengo un binomio al cuadrado, en este caso tendríamos que usar la fórmula para el binomio al cuadrado, ¿no? Que sería, si yo tengo a más b al cuadrado, pues eso sería a cuadrada más, bueno, el cuadrado del primer término, más 2 veces el primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término, ¿no? Entonces aquí usamos el binomio al cuadrado y tendríamos que, esto sería el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Con esto apenas acabo de terminar esa parte del binomio al cuadrado. Ahora voy a desarrollar el paréntesis, más 5 por un medio, pues en este caso sería 5 medios, 5 por i sería más 5i. Sí, en este caso usé la propiedad distributiva, pues no, sería 5 por un medio y 5 por i, menos el 6 que teníamos ahí. Ahora pues hay que desarrollar los paréntesis. Tenemos un medio al cuadrado, sería un cuarto. Tenemos 2 por un medio, 2 por un medio pues es 1 por i. La i, como es el coeficiente, es 1, pues lo vamos a dejar así, más i cuadrada, más la suma de estos dos. De una vez vamos a simplificarlo, que es menos 7 medios más 5i. Entonces pongo primero el 5i menos 7 medios. Bueno, 7 medios, que vendría siendo la suma de 5 medios menos 6. Ahora desarrollo aquí, otra vez aplico 3 por un cuarto, que sería 3 cuartos. 3 por i, que sería más 3i. 3 por i cuadrada, que sería más 3i cuadrada. Y pongo esos dos términos, ¿no? Que sería más 5i menos 7 medios. Ahora lo que voy a hacer es simplificar. Entonces acá tengo 3 cuartos menos 7 medios. Esos dos tendría que sumarlos. Aquí tengo 3i y aquí tengo 5i. Entonces vamos a acomodarlos del mayor al menor. O bueno, puede ser en cualquier orden, pues no, pero lo usual es tenerlo de mayor a menor. Entonces me va a quedar 3i cuadrada, 3i más 5i vendría siendo 8i, y 3 cuartos menos 7 medios, que vendría siendo menos 11 cuartos.
Y ahora aquí en este caso, pues vamos a usar las propiedades de los infinitesimos o infinitesimales, ¿sí? Entonces, si yo tengo en este caso 8 por i, vendría siendo... Bueno, antes de eso tendríamos que aplicar la fórmula de la pendiente de la tangente, ¿verdad? Que recuerden que es esa que está ahí, ¿verdad? Entonces ya tenemos los dos términos, el f evaluado en x más y la f evaluada en x. Entonces vamos a sustituir lo que ya encontramos. Entonces la pendiente de la recta tangente es igual la función evaluada en un medio más i, que el resultado de eso pues es esto que acabamos de obtener, sería 3i cuadrada más 8i menos 11 cuartos, menos, este menos es de la fórmula de la pendiente de la tangente, voy a abrir un paréntesis, la función evaluada en x, pero en este caso la función evaluada en un medio, ¿verdad? Que es nuestra x, me da menos 11 cuartos, entonces va a ser menos 11 cuartos, y todo esto está dividido entre i por la fórmula de la pendiente de la tangente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí voy a tener i menos i, entonces este menos por menos se va a hacer un más, y con este menos de aquí pues se van a cancelar estos dos y me va a quedar solamente 3i cuadrada más 8i entre i, pero pues ahora podemos factorizar la i de la parte de arriba, o sea del numerador, y esto sería i que multiplica a 3i más 8, y todo eso está dividido entre i. Bueno, ahí entonces podemos aplicar la propiedad 2, ¿verdad? Que me dice que esta i con esta i se van a cancelar, ¿verdad? Y me va a quedar solamente la a. Entonces en este caso estos dos términos los puedo quitar y esto me va a quedar 3i más 8. Pero ahora lo que voy a hacer es usar la propiedad 4 para el término 3i, que me dice que si yo tengo a por i, donde a pues sería un número real, ¿verdad? Entonces en este caso me quedaría solamente i. Entonces si uso esa propiedad, entonces voy a tener que la pendiente de la tangente es i más 8. Pero resulta que la i es un infinitésimo, entonces como la i es un infinitésimo, esa i tendría que ser 0, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Es donde usamos la primera propiedad, ¿verdad? Entonces a más i pues sería a, ¿verdad? Siempre y cuando a sea un número real. Por lo que les comentaba ahorita, ¿no? Que i es un infinitésimo, es como si valiera 0 en ese caso. Entonces tendríamos que la pendiente de la recta tangente sería igual a 8 para el punto x igual a un medio.